En el año 2007, mi esposa, mi hija y yo hicimos un viaje de vacaciones que fue muy ajetreado y a los pocos días de regresar yo empecé a sentirme muy mal. Al principio solamente me sentía raro, como si flotara, pero fueron pasando los días y la cosa empeoró hasta que un día fuimos a una comida familiar en Jalapa y ese día yo literal sentía que me moría. Entonces mi cuñada, que es doctora, me toma la presión y ¿cuál fue la sorpresa? Que estaba en 190/110. Inmediatamente me dio un medicamento y a mi esposa le dio un libro de cuidados y planes de alimentación y ejercicio. Al lunes siguiente, yo ya tenía una cita con un amigo de la infancia que ahora es internista y cuando me ve, antes de siquiera saludar, con todo el profesionalismo médico y una ética impecable, me dice: ¡qué gordo estás! Ahora, ya después de los saludos y ponernos al corriente, me dice: mira, vamos a empezar con un electrocardiograma. Me hicieron el electro, que no es nada del otro mundo. Te ponen unos cablecitos, revisan tu corazón rápido y sencillo. También me dio un plan de ejercicio y dieta y unos medicamentos, una orden de análisis y me mandó a mi casa mientras él esperaba los resultados de los análisis. Después de unos días me llama y me dice: oye, no es nada grave, pero vi algo raro en tu electro. No me alarma, pero quiero que te hagas otro estudio, solo por precaución. Y entonces me mandó a hacerme un ecocardiograma que usa tecnología como de ultrasonido para ver el corazón en movimiento. Pero los resultados no fueron tan claros y como que no se quedó tranquilo, así que me mandó a hacer una prueba de esfuerzo. Y ahí sí fue cuando yo dije: a ver, espérame tantito, ¿qué me estoy muriendo? ¿Qué pasa, no? Te inyectan un líquido radioactivo en el cuerpo y luego te monitorean el corazón y después te suben a una caminadora y bueno, me suben a la caminadora y empieza a ir cada vez más rápido y se empieza a inclinar y me dicen: tienes que aguantar lo más que puedas, lo que más aguantes. Así que le di con todo y hubo un momento en que yo mismo pensé: a ver, no sé si lo que quieren es que aquí me dé un infarto para que entonces sepan lo que tengo, pero le seguí y al final todo salió bien, gracias a Dios. No encontraron nada grave. Y bueno, me recetaron medicamento para el colesterol y antihipertensivos y algunos de ustedes ya han pasado por estos estudios, incluso por estudios más profundos, angiogramas, resonancias magnéticas, tomografía, no sé. Todo eso está diseñado para evaluar y monitorear el estado físico de nuestro corazón. Y los avances en la medicina son impresionantes. El propósito de estos estudios es detectar y atender cualquier problema a tiempo antes de que se convierta en algo más serio. Por eso se hacen. Pero aquí va mi pregunta y es lo que quiero abordar durante las próximas semanas. ¿Qué hay del estado emocional y espiritual de tu corazón? Tenemos todo tipo de estudios sofisticados para saber cómo está nuestro corazón físicamente, pero ¿qué tipos de estudios haces para revisar cómo anda tu corazón emocional o espiritualmente? Y ya sé que algunos me van a decir: no inventes, esta nueva serie suena muy cursi, muy emocional. Vamos a estar hablando de nuestros sentimientos durante varias semanas, pero escúchame bien. Esto es realmente importante. De hecho, es tan importante que Salomón, Salomón, ese mismo, el hombre más sabio que ha existido, dijo en las Escrituras esto: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Así tal cual. Todo en tu vida fluye desde tu corazón. Hay una traducción que dice: porque el corazón es un manantial de vida. Y la palabra en hebreo original da la idea de una fuente, de un manantial, algo que brota y alimenta todo lo demás. Lo que sale de tu corazón termina reflejándose en lo que piensas, en lo que crees, en lo que dices, en lo que haces. Y si no lo cuidas, puede afectar tus relaciones, tu trabajo, tu vida personal, todo lo que fluye de tu vida como un río. Porque en la Biblia, cuando se habla del corazón, no se refiere solo a tus emociones. Tu corazón, según la Escritura, es como el centro de comando de tu vida, el centro de tu alma. Ahí dentro está la verdad esencial, lo que eres cuando nadie te ve. Ahí se mezclan tus pensamientos, tu voluntad, tus emociones, tu conciencia. Todo eso está ahí. Y fíjate, los psicólogos también hablan de esto. Cuando en la Biblia se habla de los problemas del corazón, en psicología usan otros términos, pero apuntan hacia lo mismo. Y sé que algunos de ustedes han estudiado psicología o han leído sobre psicología, así que voy a generalizar un poco. La idea es que muchas veces traemos una disonancia interna. Esta incomodidad no siempre podemos explicarla, pero que afecta nuestra vida, y lo curioso es que aunque no estés viviendo algo grave o traumático, si traes esa disonancia por dentro, cuesta expresarte bien. Puedes ser evasivo, a la defensiva o vivir en negación. Y entonces empiezas a reaccionar ante la vida desde la inseguridad, desde el miedo, incluso a cosas pequeñas. Muchas veces reaccionas de manera exagerada ante cosas muy pequeñas. La disonancia interna puede afectar tu capacidad de comunicarte, de conectar, de ser empático y abierto. Y al final del día,
Eso estanca tu crecimiento personal, afecta tu productividad y hace que conectar con otras personas se vuelva muy difícil. Entonces, aquí va el punto clave. Monitorear el estado de tu corazón es algo muy importante y por eso Salomón dijo, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Y eso es justo lo que quiero que exploremos estas semanas. Vamos a hablar de 3 indicadores muy claros y confiables para saber cómo está tu corazón, uno por semana. Y quiero comenzar con esto. ¿Alguna vez has escuchado esta frase? Palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca me harán daño. Suena bonito, ¿verdad? Seguramente fue algo que, no sé, alguien bien intencionado le dijo quizás a un niño, un jovencito al que estaban molestando, tipo bullying. Y sí, al principio suena muy bien, todos queremos creer que es verdad, pero seamos honestos, la mayoría de nosotros puede recordar palabras que sí nos dolieron, palabras que nos hirieron, palabras que incluso rompieron algo dentro de nosotros. Tal vez las dijo alguien a quien admirabas, un papá, una mamá, un entrenador, un jefe, un líder espiritual, alguien que era un héroe para ti. Tal vez fue tu esposo, tu esposa o tu ex, un amigo cercano o uno que dejó de serlo. Tal vez hasta tus propios hijos lo hicieron. Alguien te dijo algo que te marcó profundamente y con el tiempo muchos de nosotros nos dimos cuenta de que esa frase en realidad es una linda mentira. Porque sí, palos y piedras pueden romperte los huesos, pero las palabras pueden romperte el alma. Las palabras sí duelen, te han dolido y si no tenemos cuidado seguirán doliendo y también pueden herir a otros. Aunque no siempre sea la intención, nuestras palabras pueden tener un impacto enorme incluso cuando no nos damos cuenta. A veces no dimensionamos el peso que pueden tener nuestras palabras. Mira, cuando yo era joven, yo era de esos jóvenes que si el orden correcto de las cosas es preparen, apunten, fuego, yo lo hacía al revés. Fuego, espérate, ¿a dónde había que apuntar? Y recuerdo que una vez en particular hice un desastre serio que no podía arreglar solo y en especial no quería involucrar a mis papás. Así que fui con un líder espiritual al que consideraba mi amigo para pedirle ayuda, pero cuando le conté lo que sucedía, sus palabras literales fueron: ay, Roberto Hernández, eres tremendo. Pero ese tremendo era totalmente en un sentido negativo. Hubo un silencio incómodo cuando lo dijo y después los dos soltamos la carcajada. Y aunque en ese momento se sintió como una broma, algo se quedó clavado en el corazón. Con el tiempo eso se convirtió en un chiste recurrente de otras personas. Y no lo decían con mala intención, pero a mí sí me afectaba y nunca dije nada. Ya de más grande, cuando empecé a asumir roles de liderazgo, noté que me costaba mucho tomar decisiones. No entendía por qué hasta que en una sesión con un coach de liderazgo empezamos a hablar de experiencias que nos paralizan y me vino esta historia a la mente. Y la compartí con él y ahí me cayó el 20. Esas palabras me habían hecho dudar de mi intuición. Mira, yo soy una persona que siente y que decide intuitivamente, pero cada vez que tenía que tomar una decisión, me venía esa voz interna. ¿Y si hago un desastre tremendo? Y me costaba confiar en mí mismo y eso todo por una frase. Las palabras tienen poder. Muchos de ustedes también tienen sus propias historias, cosas que alguien dijo y que aún hoy te afectan, te detienen o te siguen doliendo. La Biblia en Proverbios habla mucho sobre nuestras palabras. No solo nos dice que cuidemos nuestro corazón, sino también que las palabras pueden ser como cuchilladas o pueden ser medicina. No solamente eso, pueden apagar la ira o encenderla. De hecho, las palabras tienen el poder de la vida o de la muerte. Entonces, aquí va la gran pregunta. ¿Qué es lo que marca la diferencia en el tipo de palabras que salen de nuestra boca? ¿Y qué tiene que ver eso con la salud de nuestro corazón? Mira, Jesús habló de esto y lo hizo en un momento muy inesperado. Esto está en Mateo 15 y al inicio del capítulo hay un poco de contexto. Los fariseos están confrontando a Jesús, lo cual nunca les sale bien. Están molestos porque Jesús y sus discípulos supuestamente están rompiendo una de las leyes de pureza. No se lavaron las manos antes de comer. Y en esa cultura, estas leyes eran muy importantes. Era la manera de estar limpios delante de Dios. Pero Jesús, como muchas veces, le da una vuelta a la situación, les señala su hipocresía, están más preocupados por aparentar pureza que por vivir con integridad e incluso estaban deshonrando a sus padres, pero bueno, eso lo podemos ver después. En medio de esa discusión, Jesús suelta una de las frases contundentes que suele hacer y luego convierte la discusión en una enseñanza pública. Mira, Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan. Obviamente los discípulos, la gente y hasta los fariseos se acercaron de inmediato para ver qué haría Jesús. Tal vez iba a hacer algún milagro, pero lo que Jesús hace es enseñarles algo completamente nuevo, algo que ninguno de ellos había contemplado. Y les dice esto: lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca,
Sé lo que dice la ley, que si ustedes comen animales impuros, quedan impuros y que tienen que lavarse las manos antes de comer, pero eso no es lo que realmente los contamina, sino lo que sale de ella. Y claro, los discípulos se sacan de onda. Maestro, eso ofende a los fariseos, le dicen. Y Pedro, como siempre, es el primero en brincar. Explícanos la comparación, pidió Pedro. ¿Qué quisiste decir con eso? Ahora Jesús reacciona de esta manera. ¿Tampoco ustedes pueden todavía entenderlo?, dijo Jesús. Y aquí es donde Jesús, con toda calma, les da una clase de biología básica y les dice esto. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Y entonces remata con esto. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Ahora, lo interesante es que Jesús no menciona pensamientos, sino acciones. Pero todas estas acciones empiezan en el corazón y todas ellas dañan. Te dañan a ti y dañan a las personas que te rodean. Jesús dice esto. Estas son las cosas que contaminan a la persona. Estos son el tipo de cosas que arruinan tu vida, las que producen cosas destructivas, traen las dificultades, pero comer sin lavarse las manos, eso no te contamina, porque los fariseos enseñaban que si no te lavabas las manos quedabas impuro, indigno, incluso ofendías a Dios, pero eso era solamente una mala interpretación de la ley. Mira qué interesante es esto. ¿Te acuerdas de la pandemia? La Secretaría de Salud decía o nos enseñó la mejor forma de prevenir el COVID. Nos dijo que la mejor forma de prevenir el COVID era lavarse las manos. Y nos enseñaron otra vez cómo hacerlo, dedo por dedo, al derecho, al revés, todo un ritual. Y todos como adultos tuvimos que volver a aprender a lavarnos las manos. Pero ¿sabías esto? 3000 años antes de que supiéramos que las enfermedades se transmiten por gérmenes, Dios ya le había dicho a su pueblo que se lavaran las manos para protegerlos de enfermedades. Increíble, pero lo que Dios buscaba era cuidarlos físicamente, no convertir eso en una regla religiosa para determinar si alguien era aceptado o no ante él. Y Jesús dice, hay algo muchísimo más dañino que lo que comen y es lo que sale de su corazón. Sí, claro que lo que comes puede afectar tu salud, pero esa disonancia interna, ese ruido emocional que traes dentro y que viene de cosas no resueltas en el corazón, puede ser muchísimo más dañino, no solo para ti, sino para los que te rodean. Eso es lo que realmente contamina. Y Jesús contó otra parábola para explicar esto y dijo esto: ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le conoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. Jesús, pues esto está muy bonito, pero ¿cuál es el punto? Aquí va. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. En otras palabras, todos vamos guardando cosas en nuestro corazón y puedes almacenar dos tipos de cosas buenas o cosas malas. Tal vez tú fuiste acumulando cosas buenas, cosas que valían la pena, pero tal vez alguien sembró en tu vida cosas malas o tal vez alguien más te entregó cosas malas con sus palabras, con sus actitudes, con sus abusos. El punto es que de lo que está lleno tu corazón va a hablar tu boca. Y puede que no sea inmediato, pero eventualmente lo que está dentro de ti va a salir. Y esto es lo que se conoce como la ley de la integridad. Casi siempre cuando pensamos en integridad pensamos en algo moral, hacer lo que digo y decir lo que hago, ¿no? Pero en realidad integridad significa congruencia, que lo que hay por dentro se refleje por fuera. Mira, es como pelar una fruta. Si pelas un plátano, esperas encontrar plátano adentro. Si pelas una naranja, esperas ver naranja, ¿no? Pero así es la ley de la congruencia. Y Dios, cuando crea algo, lo hace con integridad. Y el punto es que tus palabras, tus actitudes, de hecho, lo que sale de ti es un indicador de lo que traes por dentro. Si tienes cosas tóxicas en tu corazón, van a salir, ya sea que tú las hayas almacenado por experiencias propias o que alguien más te las haya sembrado. Si se quedan en tu corazón, tarde o temprano se van a manifestar. Mira, vamos a suponer que este eres tú. Aquí está tu lado oscuro, vamos a decirlo así, porque sí, todos tenemos un lado mejor.
pero todos tenemos un lado que no nos encanta. Y esta imagen representa, vamos a decirlo así, ese lado oscuro. Y todos aquí tenemos la capacidad de decir cosas hirientes. Algunos lo hacen seguido, otros son muy buenos para las críticas, ¿verdad? Y otros más tienden a decir mentiras. Y esto es muy importante porque es lo que la gente experimenta por fuera, es lo que proyectamos. Ahora, imagina que cortamos tu interior en secciones. Ahí estás, ¿ok? Y ves las capas que hay dentro de ti. Déjame decirte esto. ¿Sabías que eres una persona complicada? Si no me crees, pregúntale a alguien que esté contigo y seguro te lo va a confirmar. Pero sí, todos somos personas con muchas capas y dentro de esas capas hay muchas cosas que alimentan nuestras palabras hirientes, nuestras críticas y nuestras mentiras. Por ejemplo, las palabras hirientes muchas veces salen de un lugar de enojo y tristeza que está guardado. O tal vez alguien te lastimó, algo se rompió dentro de ti. A veces vienen de una pérdida que no se ha procesado. Entonces, cuando algo se detona, sale este enojo y aunque la raíz muchas veces es tristeza. Hay una frase que dice, las personas heridas hieren y es totalmente verdad. Cuando no te das permiso de ser vulnerable, de mostrarte triste, entonces te muestras enojado. Y así es como sale el veneno en tus palabras. Ahora, las palabras críticas muchas veces vienen de envidias o celos. Porque hay una parte de ti donde hay descontento con lo que tienes o hay descontento en tu vida. Y en lugar de reconocerlo, criticas lo que otros tienen o lo que otros logran. Las palabras engañosas o mentirosas casi siempre vienen de vergüenza o culpa. ¿Sale? ¿Y por qué? Porque queremos cubrir algo, porque no queremos que los demás vean la verdad de nosotros. A veces porque tenemos miedo a ser vulnerables, a ser descubiertos. No nos gusta mostrar nuestras debilidades y entonces aparentamos. Ahora, esto no es todo, pero son ejemplos muy comunes. Y lo más loco es que esto se ve en todos lados. Por ejemplo, algunos chicos de aquí juegan en equipos de fútbol e incluso han hecho equipos de la iglesia donde todos los jugadores, según ellos, son cristianos. Y a veces me han invitado a sus partidos, pero déjame decirte que me he quedado asombrado con la reacción y las cosas que gritan tanto jugadores como familiares, personas que asisten y sirven en la iglesia. Y a veces me han dado ganas de preguntarles, oye, ¿te escuchas cuando hablas? ¿Escuchas lo que estás diciendo? Y esa es la idea. A veces no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, pero lo que decimos revela lo que está dentro de nuestro corazón. Y ese era precisamente el punto de Jesús. Lo que sale de ti es un indicador de lo que traes por dentro. Y cuando de tu boca salen cosas hirientes, críticas, engañosas o que deshonran a alguien, vale la pena detenerte y preguntarte, a ver, ¿qué estoy almacenando en mi corazón? Porque esas palabras no solamente son producto de la situación en el momento, no son solo pensamientos lógicos y racionales. Muchas veces están conectadas con algo más profundo, algo que viene desde el centro de mando. Entonces, la pregunta no es solamente qué dijiste, sino qué hay detrás de lo que dijiste, de dónde viene realmente. Lo importante está debajo. Y escarbar es un trabajo duro. Y sí, muchos lo rechazamos porque suena emocional o cursi, pero no lo es. Es difícil, es desafiante y casi nunca se trata de lo que parece. Tus palabras destructivas casi nunca tienen que ver con la situación del momento en sí. Tienen que ver con lo que está pasando dentro de ti. Tal vez estás lidiando con enojo, amargura, celos, inseguridad, culpa o vergüenza y ni siquiera lo has notado porque no está en la superficie. Mira, hace mucho que no haces un trabajo de mirar hacia adentro de ti. ¿Alguna vez has visto a alguien perder el control por una tontería y pensaste, a ver, esto no está pasando por eso? Mira, hace poco estuve en una reunión con otros pastores en Monterrey y al regresar en el aeropuerto, justo antes de abordar un vuelo, veo a una pareja y la señora explota contra su esposo y lo empezó a regañar delante de todos a gritos solamente porque él se metió delante de ella en la fila para abordar. Y obviamente yo pensé, a ver, esto no es por el abordaje, esta señora ya se trae algo guardado. Y ahí está pasando algo más profundo. Y yo pensé, esto lo puedo usar en una prédica. Y por un segundo pensé, voy a ir y hablar con ellos y averiguar qué está pasando. Pero luego pensé, no, la verdad no quiero pasar las próximas 2 horas escuchando sus problemas. Que Dios se apiade de este hombre. Pero es real lo que te digo. Todos estamos guardando algo en el corazón y muchas veces eso que guardamos nos tiene atrapados a nosotros mismos. Por eso es importante hacernos esta pregunta. ¿Qué estás guardando en tu corazón? Tus palabras son como señales, como indicadores de la disonancia interna que estás viviendo y la disonancia hay que atenderla.
Y lo fascinante es que la psicología moderna lo ha descubierto también. Y me encanta cuando la ciencia y la psicología comprueban lo que la Biblia ya había dicho desde hace siglos. Los psicólogos llaman a esto disonancia interna y una de las terapias más utilizadas para tratarla es la terapia cognitivo-conductual. Y tal vez has oído hablar de ella y si no, puedes buscarla después si te interesa. Y esta terapia surgió por ahí de los años 60 y una de las claves del proceso es algo llamado reestructuración cognitiva. Y sé que eso suena muy técnico, pero básicamente es esto, es identificar y cuestionar los pensamientos negativos o irracionales y reemplazarlos con pensamientos más realistas, positivos o simplemente verdaderos. ¿Y qué crees? Esto es bíblico. Muchos siglos antes de los años 60, ya lo decía el apóstol Pablo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Quieres un cambio profundo? ¿Quieres sanar eso que se te ha quedado atorado en el corazón? ¿Quieres ser libre de lo que cargas por dentro? Deja que Dios transforme tu forma de pensar. Y si tú quieres comenzar este proceso, si quieres empezar a prestarle atención a tus palabras, aquí va el primer paso. Escúchate. Y yo sé que suena raro, pero necesitas escuchar tus propias palabras, especialmente las negativas. Cuando te oyes decir algo hiriente, algo crítico, algo que no es honesto, ahí hay una pista. Ahí empieza el camino hacia tu interior. Y si te cuesta trabajo hacerlo solo, pídele a alguien de confianza que te ayude. No le pidas esto a tu pareja, ni a tus hijos, ni a tus papás, porque no es buena idea. ¿Quién es esa persona cercana, confiable, que puede ayudarte? Dile, oye, si escuchas que digo algo hiriente, algo crítico o falso, ayúdame a notarlo, señálamelo. Y una vez que te escuchas, mira hacia adentro. Pregúntate, ¿con qué podría estar conectado esto que acabo de decir? Aquí ya no es sobre tus palabras, sino sobre tus sentimientos. ¿Qué emociones están detrás de lo que dijiste? ¿Qué heridas? ¿Qué pendientes? ¿Qué cosas no resueltas traes guardadas? Hay una herramienta que la puedes encontrar en internet que se llama Rueda de las Emociones, que te puede ayudar a identificar exactamente lo que estás sintiendo. Pero el punto es este: tus palabras están conectadas a emociones no resueltas y muchas veces estás guardando heridas o enojos que ni tú sabías que seguían ahí. Y luego viene el tercer paso y lo voy a decir en una voz pasiva porque así lo presenta la Biblia. Tenemos que ser restaurados. Y me encanta esta palabra restauración porque viene de almacenar algo de nuevo. Y esta parte tiene que ver con tus pensamientos. La forma en que somos restaurados es renovando nuestros pensamientos. Ser restaurados por medio de la renovación de nuestros pensamientos. Y la idea es esta: tus pensamientos producen sentimientos y tus sentimientos producen palabras y tus palabras producen comportamientos. Así que si quieres cambiar cómo te sientes, si quieres cambiar lo que dices o haces, empieza cambiando la forma en que piensas. Y aquí va mi pregunta. ¿Cómo quiere Dios transformar tu corazón? Guardando en él cosas nuevas, cosas verdaderas, cosas sanas, cosas correctas. Eso es lo que en psicología se llama reestructuración cognitiva. Una práctica común tanto en contextos seculares como cristianos. Y lo impresionante es que las escrituras lo enseñaron mucho antes. Dios quiere participar contigo en ese proceso. ¿Cómo quiere Dios transformar tu corazón y en consecuencia tu vida? Cambiando tu perspectiva sobre las personas o experiencias que dejaron marcas en tu interior. Esto es muy importante y lo sé, no es fácil. Especialmente a nosotros los hombres se nos enseña que hay que aguantarse, que hay que ser más disciplinados. Pero seamos sinceros, ¿cómo te ha funcionado eso? Porque el problema está más adentro, en el centro de mando de tu alma. Y eso determina lo que haces y lo que dices. Hace poco escuché a alguien decir, el trabajo del corazón es trabajo duro. Y por eso lo evitamos, porque cuesta, pero no te lo pierdas. Te lo debes a ti mismo, se lo debes a tu yo del futuro, se lo debes a las personas más cercanas a ti, se lo debes a tu familia, a tu pareja, a tu equipo, se lo debes a tu vida. Salomón lo dijo así: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Así que tal vez lo más importante que puedas hacer hoy es descubrir qué estás guardando en tu corazón. Porque lo que guardas dentro va a salir y va a impactar tu vida. Ay, Roberto Hernández, eres tremendo.
Esas palabras me acompañaron un buen rato en mi vida. Finalmente, la persona que me lo dijo tomó su propio rumbo, yo el mío, y no nos hemos vuelto a ver en muchos años, pero en mis 20s, la marca de esa frase se traducía en una actitud crítica, sarcástica, pasivo-agresiva. Había algo atorado en mi corazón y ya no hubo oportunidad de hablarlo o de aclarar las cosas. Y la verdad, en ese momento ni siquiera entendía que me había afectado. Eso salió después. Y como solo Dios sabe hacer las cosas, en mis 20s, mientras luchaba con eso, empecé a abordarlo con un consejero y en medio de ese proceso me casé. Pero esa frase se me había quedado guardada y no sabía qué hacer con eso. Y entonces pasaron los años y en mi cumpleaños 30, mi esposa me hizo un video y creo que ella fue la precursora de esta idea porque esto fue en 1999 y recuerdo, no había celulares, recuerdo que lo hizo con una cámara de video que grababa en unos minidiscos Blu-ray y las cosas que grabó, o más bien la cosa es esta, ella grabó a mis 3 hijos muy pequeños en ese entonces y a 6 personas muy importantes para mí, cada una diciendo algo sobre mi vida, cómo me amaban y cómo me valoraban. Y es impresionante porque ese video fue como un borrón a cualquier cosa que me hubiera lastimado en el pasado y a cualquier frase hiriente que hubiera yo recibido antes. Estas palabras entraron y sustituyeron todo lo que había antes. Y esa es la clase de cosas que Dios puede hacer contigo. Tal vez tú también estás guardando algo en tu interior, algo que te está controlando, algo que tiene el potencial no solo de contaminarte a ti, sino de dañar profundamente a alguien más. Entonces, déjame hacerte la pregunta otra vez. ¿Qué estás guardando en tu corazón? ¿Quieres saberlo? Empieza por prestar atención a tus palabras. Esa es la prueba. El camino hacia tu interior comienza por tus palabras. Y cuando empiezas a prestar atención, el proceso de transformación puede comenzar.